Bienvenidos. Mi nombre es Sandra Joana García Casteblanco, psicóloga en formación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Actualmente me encuentro realizando mi práctica en el marco del proyecto que surge en el Club Rotario La Paz Su Merced. Junto con mi compañera Eliana Mancipe hablaremos de la importancia que es la comunicación asertiva. Esta es una habilidad en que consiste en expresar opiniones y demás sin rechazo alguno. Desde el rol del docente, no solo basta con enseñar, sino hay que vivir lo que se enseña. Partiendo de esto, sus acciones y la forma que le realiza será el mejor argumento frente a sus alumnos. La comunicación asertiva se ha incluido como una de las habilidades para la vida que son claves para la promoción del desarrollo y la prevención de problemas psicosociales. Esto dicho por Caballo, 1983, y Mantilla Castellanos, 1999-2005. Bishop, 2006, afirma que ser asertivo tiene que ver con la aceptación y la valoración de sí mismo, con tener opiniones propias y el saber defenderlas, teniendo en cuenta el respeto de las otras, con ser claro y directo al comunicar y hacerlo en el lugar del momento adecuado, con saber expresar lo que se quiere y lo que se necesita decir, y con esto expresar con seguridad sin tener que recurrir a comportamientos pasivos o agresivos. Elementos de la comunicación. Hadler, 1977, señala que existen 3 componentes básicos en toda comunicación asertiva. El visual. Se destaca el contacto visual, la proxémica o distancia corporal, la expresión facial, los gestos, la postura y movimientos. El vocal. En el vocal se aprende a manejar nuestra voz. Es uno de los factores indispensables para el desarrollo de nuestra habilidad oral, pues la gente tiende a escuchar y relacionar la personalidad de nuestra voz. Los elementos vocales más importantes son voz, entonación, velocidad, volumen, énfasis o fuerza, ritmo, proyección y resonancia. El verbal tiene que ver con todas las palabras y los métodos lingüísticos que utilizamos para hablar, desde la forma de estructurar las ideas que formulamos, la selección del lenguaje y los términos que utilizamos. Característico del ser asertivo: la autoestima, la confianza en sí mismo, la comunicación segura y el respeto hacia los demás. Asertividad suele definirse como la capacidad de expresar opiniones, sentimientos, decisiones, conductas y pensamientos de una manera que no afecte los derechos de las demás personas. Pasos para una buena comunicación: honestidad y sinceridad, no engañar ni exagerar. Seguridad de asertividad: afirmar con convicción, expresar las opiniones propias sin agredir ni ofender. Respeto hacia las demás personas, no acusar ni desacreditar a nadie. Claridad: comunicar directamente. Emotividad: sintonizar en los sentimientos del grupo y del momento, mostrar sentimientos positivos, hablar de sentimientos y llegar a los sentimientos de los demás. Naturalidad de ser uno mismo, no sobreactuar, evitar la afectación. Interés: mostrar motivación por el tema e interés por los destinatarios. Los estilos de comunicación. En ellos encontramos el estilo pasivo, el estilo asertivo, el estilo agresivo. La comunicación pasivo y agresivo no son formas de comunicación saludable. Lo mejor es aprender a comunicarse en forma asertiva, como la habilidad personal que se nos permite expresar en el momento oportuno y la forma adecuada, sin negar o desconsiderar los derechos de las demás personas. Comunicación en el aula. La comunicación en el aula debe cumplir con 3 funciones fundamentales. La función informativa es el proceso de recepción y transmisión de información, donde la información se concibe como ideas, conceptos, conocimientos, donde incluye también los intereses, estados de ánimo, sentimientos, actitudes que se manifiestan en las personas. Se refiere a un intercambio
de información, es decir, que en el proceso de comunicación no solo se transmite y recepciona información, sino que cada sujeto es fuente transmisora y receptora, destinatario al mismo tiempo. Es un proceso de interrelación. La función afectiva de la comunicación hace referencia a toda la gama de emociones, sentimientos y vivencias que se generan y se desarrollan a través de la comunicación y que permiten la satisfacción de la imperiosa necesidad que todos tenemos de compartir nuestras impresiones, nuestros sentimientos y sentirnos comprendidos, aceptados y amados por las personas que nos son afectivamente significativas. La función reguladora de la comunicación se refiere a la interacción, al intercambio de acciones entre los participantes en la comunicación y a la influencia que ejerce uno sobre otro en la organización de la actividad. Comunicación en el aula. En el aula se comparten emociones, las mismas que deben ser oportunamente organizadas, encauzadas con la interpretación oportuna del docente, que debe reconocer los elementos de la comunicación que utiliza el estudiante. La comunicación pedagógica crea un clima psicológico que favorece el aprendizaje, la optimización y la actividad de estudio y el desarrollo de las relaciones entre profesor y alumno, y en el colectivo de estudiantes. Con esta afirmación se establece la importancia de la comunicación y el clima emocional para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ser asertivo implica saber decir que no o tener una postura firme sobre algo, porque saber decir que no en el aula de clase implica mantener una postura firme ante una decisión tomada que no es del agrado del grupo. Ser capaz de comprender las posturas de los alumnos sin dejar por ello que influyan o cambien tu decisión. Expresar el motivo por el cual has dicho que no a una petición o acción del saber hacer peticiones. Como docente, la mejor manera de hacer una petición es: detalla la petición al máximo, limita a una o dos frases cuál es su objetivo, utiliza un lenguaje que el alumno entienda por completo, presenta en tu demanda tus propios pensamientos, sentimientos y deseos. Por ejemplo, tú, yo, pienso, enfoca tu petición siempre desde tu punto de vista. Por ejemplo, me siento, pienso, creo que, insiste en la probabilidad de que en la petición ambas partes salgan. Saber autoafirmarse. Uno de los derechos a los que nunca debes renunciar como docente es tu derecho a reafirmarte. Cuando crees que no estás siendo respetado por tus alumnos, pero tan importante es saber autoafirmarse como la manera en que te autoafirmas. Es importante saber pedir, es importante saber autoafirmarse y al hacerlo debes exigir el derecho a ser escuchado, a que tus alumnos te atiendan, a que tengan en cuenta tus demandas. Responde correctamente a las críticas. Lo que más destacaría de este apartado es la importancia de reaccionar con autoestima ante las críticas que puede ver el grupo de clase hacia ti. Para ello es fundamental que aprendas a distinguir entre lo que es la verdadera crítica de la interpretación que haces tú como docente de esa crítica. La mejor manera de responder a una crítica es: si crees que la crítica es justificada, deberías evitar disculparte en exceso y reconocer. Por ejemplo, diciendo tienes razón, repetir tendría que haber dicho, explicar no lo hice por qué. Si quieres convertir a un crítico en aliado, pregunta qué crees que debería hacer. Pide una clarificación. Bueno, pero ¿qué quieres que haga exactamente? Quita la generalización de la crítica. Uno de los puntos fuertes de un docente asertivo tiene que ver con la manera que afronta y resuelve un conflicto. Saber expresar los sentimientos. Expresar los sentimientos frente a un grupo de alumnos no es fácil, pero expresar los sentimientos también se reivindican los derechos y se autoafirma uno ante sí y ante el grupo.
Puede ayudarte como docente a expresar sentimientos. Si eres un docente al que le cuesta expresar sentimientos, prueba con empezar las siguientes frases. Quiero, no me gusta, me siento. Intenta que esas frases se vayan insertando de la forma más natural posible en una conversación entre tú y tus alumnos. Promueve entre tus alumnos frases de refuerzo positivo, es decir, verbaliza a tus alumnos aquello que le ha gustado, emocionado, divertido. Un ejemplo de ello sería la manera de dar las gracias. A continuación les daré unos tips para promover la comunicación asertiva. Elegir el mejor momento y el mejor lugar para comunicarte. Encontrar un equilibrio emocional que te permita llevar una comunicación con garantías. Practicar la escucha activa. Fomentar la empatía hacia tu interlocutor. Utilizar preguntas abiertas para demostrar el interés por el otro. Pedir la opinión de tu interlocutor, ya que haciéndolo le estás diciendo que te interesa lo que dice y lo que piensa. Manifestar deseos o sentimientos, pero siempre partiendo de ti y no de tu interlocutor. Si tienes en cuenta los anteriores tips, mejorarás la comunicación asertiva con tus estudiantes en el aula de clases. Y de esta manera podemos concluir que la comunicación asertiva está presente en los diferentes contextos de nuestra vida. Y desde las aulas de clase debemos enseñarla y aplicarla para así mejorar la convivencia social. Espero les haya gustado y tengan presente todos estos conceptos, los cuales son de gran importancia en nuestra vida diaria. Muchas gracias por su atención.